Evangelio de hoy, sábado, 25ª semana del tiempo ordinario. Santos Lorenzo Ruiz y compañeros, siglo XVII, memoria libre. Padre de familia oriundo de las Islas Filipinas, que a mediados del siglo XVII, junto con varios compañeros, miembro de la Orden de Predicadores, derramó su sangre en la ciudad japonesa de Nagasaki. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9, capítulo 12, versículo 8. Acuérdate de tu Hacedor durante tu juventud, antes de que el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios. Alégrate, joven, durante tu juventud. Disfruta de corazón tus años jóvenes. Sigue el camino que te indique el corazón y lo que deleita a tus ojos. Pero no olvides que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Aleja de tu corazón la tristeza y de tu cuerpo el sufrimiento. Pero recuerda que los placeres de la juventud son cosas que se acaban. Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes, antes de que vengan los días amargos y se te echen encima los años en que dirás, no hallo gusto en nada. Antes de que se nuble la luz del sol, la luna y las estrellas, y retornen las nubes tras la lluvia. Cuando tiemblen los guardias de la casa y se dobleguen los valientes, cuando las que muelen sean pocas y dejen de trabajar, y las que miran por la ventana se queden ciegas, cuando las puertas de la casa se cierren y se apague el ruido del molino. Cuando enmudezca el canto de las aves y cesen todas las canciones. Cuando den miedo las alturas y los peligros del camino. Cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y no dé gusto la alcaparra, porque el hombre se va a su eterna morada y circulan por la calle los dolientes. Antes de que se rompa el cordón de plata, antes de que se quiebre la lámpara de oro, antes de que se haga añicos el cántaro junto a la fuente, antes de que se caiga la polea dentro del pozo, antes de que el polvo vuelva a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo ha dado. Todas las cosas, absolutamente todas, dice Coelet, son vana ilusión. Salmo responsorial, Salmo 89. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lo siembras año por año, como hierba que renueva, que florece y se renueva por la mañana
y por la tarde la siegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Versículo antes del Evangelio, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Aleluya, Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 43 al 45. Al Hijo del Hombre lo van a entregar. Les daba miedo preguntarle sobre el asunto. En aquel tiempo, estando todos maravillados por todas las cosas que Jesús hacía, dijo a sus discípulos: Poned en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía. Les estaba velado de modo que no lo comprendían y temían preguntarle acerca de este asunto. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. No alcanzamos a comprender qué podía significar aquella expresión de Jesús. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. En poder de los hombres, ser entregado a los hombres era sinónimo de ser entregado a la muerte. Y esto no lo podía entender su mente, para la que el Mesías debía mostrarse siempre y en toda ocasión glorioso y nacionalmente victorioso. La pasión en el Mesías era una paradoja. Los términos eran claros, pero el Rey Mesías sufriente era contradictorio. También al mundo de hoy, incluso a algunos discípulos de Jesús, les puede parecer extraño el hecho de que Dios permita que sus hijos sufran. Si es Dios, si es Padre, ¿cómo puede permitir el sufrimiento? En estas ocasiones, cuando te toque a ti la hora de la desolación espiritual, de la aridez, cuando no del sufrimiento y de la angustia, no llegues nunca a dudar de la infinita bondad y providencia de tu Padre Celestial. Sería ese el más grave pecado que pudieras cometer y el que más ofendería al corazón infinitamente bondadoso del Señor. Ellos no entendían estas palabras. Este Evangelio nos presenta a Jesús y a sus discípulos en uno de los tantos momentos que seguramente se fueron repitiendo, sobre todo a medida que se acercaba el momento
de enfrentar Jesús, su pasión y su muerte. Por un lado, Jesús tratando de meter en la cabeza de sus discípulos la necesidad de que el Hijo del Hombre sufriera y muriera, y por otro, los apóstoles en una actitud de apretada cerrazón de espíritu, no solamente no entendiendo, sino como advierte el evangelista, no queriendo entender lo que Jesús les decía. En su mente no cabía que se debiera terminar en la cruz. Los caminos de Dios, la palabra de Dios, las cosas de Dios son de difícil inteligencia, pero no es eso lo que pide. Más bien se nos exige aceptar y vivir esas cosas de Dios en dimensión de evangelio, y para ello es preciso aceptarlas con espíritu de fe que no entiende, pero de fe que acepta y se entrega ciegamente con la certeza de entregarse a la verdad, porque se entrega al amor. Vivencia. A los apóstoles les daba miedo preguntarle al Señor, porque su sentido les estaba velado, de manera que no podían comprenderlas y temían preguntarle a Jesús acerca de esto. Vigila, no sea que a ti te suceda otro tanto y llegues a tener miedo de conocer los planes de Dios sobre ti y de aceptarlos. Debes tener un poco más de fe en Dios y de esperanza en su divina providencia. Nadie vela por ti con tan solícita providencia como tu Padre que está en los cielos. En ningún otro encontrarás tan paternal acogida. Ese debe ser el fundamento de tu fe y de tu esperanza.